el universo cósmico, y el tercer cielo donde habita Dios. Entonces, Satanás se encontraba aquí en el primer cielo y quiso alcanzar el tercer cielo donde está el trono de Dios. Y dijo, subiré, Isaías 14 del 12 al 14, y seré semejante al Altísimo. Y cuando intentó este golpe de estado, este pinochetazo, fue arrojado por los ángeles de Dios, los buenos, por Miguel, y quedó recluido aquí en este planeta. Vino un juicio tremendo aquí en el mundo, donde él fue juzgado, y el mundo quedó sepultado completamente bajo el agua. Entonces, todo esto lo vemos en Génesis 1. Dice el versículo 1. Más graves, por favor, en los monitores. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo, en el principio del espacio y en el principio de la materia. Los tres elementos que forman el universo aquí se encuentran en el versículo 1. Sin embargo, la palabra tierra aquí en el versículo 1 es eretz en el hebreo, que significa tierra seca. Y en el versículo 2, la tierra ya no aparece como en el versículo 1. En el versículo 2 encontramos caos, desorden, confusión en el planeta Tierra, cubierta de tinieblas y cubierta de agua. Entonces, algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis. Más adelante podemos comprobarlo en Jeremías y en Isaías, que Dios no creó la tierra desordenada y en un estado caótico. Entonces, ¿quién cubrió la tierra con agua? Y es interesante que nunca aparece en la Biblia cuando creó Dios el agua. Dijo Dios en el primer día de la recreación de nuestro sistema y de este planeta, que el agua fuera sacada o elevada y cubriera la atmósfera que tenemos y el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra, y quedaron solamente las nubes arriba de la Tierra y 3 partes de agua que cubren el planeta. Entonces, Dios saca toda esa agua y deja una tercera parte seca, que es donde tú y yo habitamos. Y vemos nosotros que esto es fascinante, porque los continentes no estaban separados como se encuentran actualmente. Europa, de África, Australia, el continente americano, sino que era una sola masa de agua. Encontramos en Deuteronomio 32, en el Antiguo Testamento, que hubo un juicio de Dios, se separan los continentes y Dios le asigna a Lucifer y a sus ángeles caídos los continentes para gobernarlos y de esta manera probar al ser humano. Entonces, todos estos fósiles que encontramos, que la ciencia no sabe cómo es posible que hace 4.500 años, 4.000 años, el ser humano haya tenido esta inteligencia para poder cortar piedras de 150 toneladas como si fueran mantequilla. Tú vas a las pirámides de Egipto, la pirámide de Giza, una hoja de papel no cabe en la unión entre una piedra y la otra piedra. Parecería como si las hubieran cortado así con mantequilla. Ni las sierras de esmeril más modernas, ni la ingeniería actual podría ni siquiera superar la forma en que estas piedras fueron acomodadas y cargadas. Y si le agregamos el Machu Picchu, que las pirámides y las ruinas están en la montaña, ¿quién va a estar agarrando piedras de 100 toneladas para subirlas 50, 100 metros y acomodarlas para hacer ruinas? Entonces, todos estos fenómenos donde la ciencia no puede entrar,
que el Triángulo de las Bermudas, que desapariciones de aviones y que tantas cosas y misterios del mar. La Biblia tiene la razón y es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Vemos nosotros que independientemente de la forma en la que Dios comienza la recreación, ¿qué fue lo primero que Dios hizo en el planeta? Ahí lo tienes enfrente de ti, la luz. Lo primero que hizo Dios fue que sea la luz. Dios, dice en 1 de Juan, no está en tinieblas, ni tampoco Dios crea las tinieblas. Las tinieblas simplemente es la ausencia de la luz. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, es porque estaba cubierto completamente el universo de tinieblas. La rebelión satánica hizo que el universo donde tú y yo habitamos fuera completamente oscurecido. Y actualmente los astrofísicos y los físicos y los astrónomos confirman que si tú vas al universo, el universo está oscuro. Y tú puedes ver algo por la luz del sol. Pero hay millones de partículas infinitamente pequeñas que son las que le dan el colorido a las cosas. Y esto es increíble porque cuando comenzamos a profundizar en las cosas de la física y de la química, de la genética, como lo vamos a ver más adelante, y venimos a la Biblia nos abre completamente la ventana para asomarnos a un mundo donde la ciencia no puede entrar, porque son cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo que Dios se las quiere revelar a los niños. Y cuando tú vienes a la Biblia y eres una persona que amas la verdad y tienes una relación con Cristo todos los días, comienza tu cerebro a expandirse, porque cuando cayó Adán y Eva en el huerto del Edén, perdimos más del 90% de información en el ADN. No se están empachando, ¿verdad? Ay, me fascina esto, esto es maravilloso. Tenemos ya que comer la carne de la Biblia. Tenemos que profundizar en las cosas de Dios. Y Dios nos ha permitido la ciencia tal como es la ciencia, porque la ciencia nos ayuda a comprender que las cosas de la Biblia se anticiparon con siglos y podemos ver que realmente la ciencia solamente nos muestra lo que la Biblia ya ha podido establecer con siglos de anticipación. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, ¿qué estaba diciendo Dios? Oiga, como me dijo una persona, ¿cómo es posible que Dios diga que sea la luz cuando en el versículo 14, en el cuarto día, dice la Biblia, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años? ¿Cómo es posible que Dios diga que haya luz cuando hasta el cuarto día aparece el sol? Entonces, aquí encontramos en la Biblia aparentemente cosas contradictorias que no son contradictorias más que para el intelecto humano, porque no entendemos la mente de Dios, ni hemos comprendido la física como se está comenzando a descubrir, y la genética y las leyes del genoma humano como hasta el siglo XX. Y la Biblia se anticipaba siglos de anticipación a todos los descubrimientos que la ciencia ha podido descubrir. ¿Qué es la luz? Pregúntale a tu maestro de física, o pregúntale a tu maestro de química, o a cualquier astrónomo o astrofísico, ¿qué es la luz? Y la respuesta es la siguiente: bueno, pues es un fluido de electrones, ¿verdad? Y no pasamos de que pues es un fluido y son electrones, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios dijo sea la luz, ¿saben ustedes lo que significa? Que antes de que el ser humano fuera colocado en este planeta, Dios tenía que preparar, como cuando tú te casas. Imagínate que te casas y te llevas a tu esposa
a un departamento que ni cama tiene. ¿Te imaginas? Sale corriendo ella. Dice, tú te vas a dormir en el suelo, donde no hay ni siquiera estufa. Entonces, cualquier persona que hace algo, prepara la casa y por lo menos, digo, la cama y una cocina, un refrigerador, ya mínimo. Así fue como yo comencé. Cuando yo me casé, ¿verdad? Dormíamos en colchones en el suelo, ahí en Acapulco, ahí por el rumbo a Mocimba, en un bungalow chiquito con miles de alacranes, tarántulas. Yo estaba de misionero en la sierra, regresaba yo cada 3 semanas a ver a mis hijos y uno le picó el alacrán y comíamos lo que arrancábamos de los árboles, los mangos, las almendras. Comíamos lo que pescaba yo en el mar ahí, etcétera, etcétera. Así comenzamos. La primera cosa que compré fue una licuadora, una lavadora de esas de Salinas y Rocha, ¿se acuerdan? De esas que hacían tun, 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 tun. Es que se movían así con rodillos. Fue lo primero que compré. Y teníamos una hielera, nada más donde compraba los hielos y nada más nos alcanzaba para el sábado y el domingo. No podíamos tomar leche entre semanas porque no teníamos refrigerador. Así comenzamos nosotros hace algunos años, cuando comenzamos el ministerio. Éramos muy pobres. Pero cuando tenemos algo de dinero, pues ya la cama, el refrigerador, la lavadora, mínimo, ¿verdad? Lo que quiero decir es lo siguiente. Antes de que Dios nos pusiera aquí en este planeta, Él tenía que preparar las condiciones, afinar el universo, establecer leyes cósmicas que operaran para que cuando nosotros, la cúspide de la creación de Dios, el ser humano es la cúspide de la creación de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Los ángeles no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios primero pone, ¿verdad? Separa las aguas, quita las tinieblas de alrededor y dice que sea la luz. ¿Qué quiere decir? Formó el espectro, apúntalo, electromagnético. El electromagnetismo. Ahorita explico qué significa esto. Aquí abajo en la tierra, tú y yo ahorita podemos platicar gracias al espectro electromagnético que rodea la tierra. En otras palabras, bajo la atmósfera todo se transmite por ondas. El sonido, la luz. Cuando hablamos, me escuchas ahorita y lo que estoy hablando se está grabando gracias al espectro electromagnético que rodea la Tierra. Pero si nos salimos de la Tierra y nos vamos a Marte o nos vamos a la Luna, allá arriba yo no le puedo decir a mi esposa, oye, ¿me oyes? Porque ya mi voz no viaja en ondas. Necesito una escafandra de astronauta con aparatos de radio para que pueda mi esposa escucharme o el otro astronauta, porque fuera de la Tierra no existe el espectro electromagnético. Así que antes de que Dios pusiera cualquier cosa, Dios se aseguró que abajo en este planeta tú y yo pudiéramos comunicarnos. La comunicación. Qué interesante es esto. Lo primero que Dios se interesó en poder establecer y preparar para la raza humana era que pudiéramos tú y yo comunicarnos y a través de la comunicación comunicarnos también allá arriba con la fuente de la energía. Y es interesante que en el versículo 14 de Génesis, cuando dice Dios, haya lumbreras, que es el sol y la luna, no dice que fueron creados. No creó Dios el sol y la luna. Síganme con mucho cuidado. El sol y la luna, cuando Dios comienza la recreación, en el versículo 3, ya existían. ¿Ya notaron lo que dice? Haya lumbreras. La palabra hayá en el hebreo. Haya lumbreras en la expansión, porque cuando Dios crea, usa la palabra hebrea bara, con B de burro, que significa crear de la nada, ex nihilo. Entonces, solamente 3 veces
en el libro del Génesis, se usa la palabra vara. Se usa para crear en Génesis 1:21, y creó Dios vara. O sea, de la nada Dios forma la vida marina en los mares. Después dice hacer, que es la palabra asa, que es moldear. Y tenemos la palabra yatzar, que es darle forma final. Entonces, solo Dios puede crear de la nada. Pero una vez que Dios crea de la nada, comienza como un escultor a formar con sus manos y a darle forma a lo que Él creó, a la materia. Y ya que la materia está formada en la forma en que Dios quiere que sea, Dios hizo esto con Adán. Sopló dentro de él algo que los seres humanos traemos, no importa a qué religión pertenezcas, no importa a dónde hayas nacido, el color de tu piel, toda la raza humana lleva dentro de su alma la eternidad. Llevamos la imagen sellada de Dios dentro de nosotros. Y esta es la razón por la cual somos diferentes a los animales. Los animales tienen alma. ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, la mente. Los perros son fieles, entienden, brincan, aprenden, sienten, tienen tristeza, se pueden hasta morir de tristeza los animales, los caballos, los delfines, los chimpancés. Vemos que tienen manifestaciones casi humanas, pero ninguno de los animales, por más inteligentes y por más entrenados que sean, pueden tener conciencia de que existen, de que tienen que adorar a algo o a alguien, y que tienen forzosamente que hincarse ante un ser supremo. Solo los seres humanos. Y ningún libro de los que se consideran religiosos puede nosotros definirnos los elementos que forman el cuerpo humano, ni la vida humana. Somos un espíritu, apúntalo, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es solamente la botella, el envase temporal que se está deteriorando, confirmando la segunda ley de la termodinámica y la ley física de la entropía. Mi cuerpo desde que nacemos comienza el deterioro celular, pero por dentro, dice 2 Corintios 4, estamos renovándonos. Nuestra mente cada vez se expande más, cada vez comprende más, si es que lees la Biblia y la memorizas. El único alimento para el espíritu es la Biblia. Y si tú eres una persona adicta a la Biblia, donde pasan 2 días y sientes como cuando no comes y no bebes, que algo te hace falta y que te da hambre física, si esa hambre espiritual no la sientes, es difícil creer que tienes vida espiritual. Porque así como un niño cuando nace comienza a gritar ñacu, ñacu, ña, y lo primero que hace es poner el pecho a la mamá para poder inmediatamente calmar al niño, porque nace dentro de su naturaleza la tendencia que tiene que pegarse al pecho durante el primer año, 2 años. Si no tienes esa necesidad de, como los niños, desear la leche espiritual no adulterada, se puede dudar que tú tengas una relación con Dios. Y tú puedes decirme, soy católico, soy bautizado, remojado, soy presbiteriano o evangélico o protestante o mormón o testigo de Jehová. No importa la religión que tengas, el cristianismo no es tener una religión, es tener una relación viva, dinámica, orgánica, con alguien que está vivo. Y cuando venimos a la Biblia, hacemos contacto no con un libro de Octavio Paz, ni de William Shakespeare, ni tampoco de los grandes intelectuales. Hacemos contacto con un libro que tiene la vida. La vida. Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida.
Tú haces contacto con uno de los literatos y con uno de los grandes hombres de la literatura y de la poesía, y maravilloso, y es alimento al intelecto. Pero cuando vienes a la Biblia, tu espíritu se conecta de una forma misteriosa y sale algo de este libro que entra a tu espíritu y comienza a fortalecerlo, comienzas a tener paz, comienzas a tener dirección, comienzas a tener seguridad, tranquilidad, comienzas a ser libre de los temores, de las incertidumbres, hasta que entiendes que este libro es el único que nos pone en contacto con el mundo espiritual. Ahora bien, todo este tema de esta serie que estamos analizando, la invasión de los ángeles caídos, está relacionado con la genética. Con la genética. Y esto es increíble, porque hemos visto que hasta 1860, Gregorio Mendel, un monje europeo, comienza a hacer experimentos con chícharos y comienza a descubrir de qué forma se transmiten de un chícharo. O sea, si tú siembras una uva, ¿qué nace? Uvas, pero la semilla de la naranja tiene otro código, que cuando la siembras, nacen naranjas. Cuando tú siembras los mangos, nacen mangos. Cuando tú siembras chabacanos, nacen chabacanos. Sandías, nacen sandías. Entonces se comenzó a descubrir que todas las cosas contienen un código genético que se transmite de generación en generación de acuerdo a la información que alguien, sabemos quién es ese alguien, puso en estas semillas. Y lo mismo pasa con los animales, las aves, los peces y los seres humanos. Un chango, el esperma de un chango, trae una información para que cuando el chimpancé se case con la chimpancea, así le podríamos llamar, o con la changa, ¿verdad? Que no se ve tan bonito, nazcan changuitos y no camellos, ni hipopótamos, ni jirafas, ni perros, ni caballos. Cuando el caballo se cruza con la yegua, tienen que nacer de la especie de los equinos. Cuando el toro se cruza con la vaca, tiene que nacer ganado vacuno, porque la información está en el esperma. Los peces tienen relaciones, el pez con la peza se cruzan, nacen pececitos. Las águilas se cruzan, el macho con la hembra, y nacen aguiluchos o halcones o el ave que sea. Y así vemos nosotros que toda la creación está programada para reproducirse según la información que hace más de 4.500 años la Biblia estableció, antes que Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia. Génesis 1, versículo 11. Qué maravillosa revelación e información, señores ateos que nos escuchan. Después dijo Dios, Génesis 1, 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según, subráyalo todo esto, su género, según su género. O sea, si son uvas, uvas, si son chabacanos, chabacanos, si son sandías, sandías, si son naranjas, naranjas. Que su semilla, ahí está la información, está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla otra vez, según su naturaleza. O sea, según la información genética que Dios introdujo dentro de cada semilla. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Árboles de naranja van a producir naranjas, árboles de durazno van a producir duraznos,
árboles de mangos van a producir mangos. ¿Por qué? Porque es una ley genética inexorable que Dios estableció desde el principio de la creación. Versículo 20. Produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todavía la da, según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie, y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Muy bien, hasta 1860, el hombre comienza a hacer pininos para entender lo que aquí estaba escrito 4,500, 5,000 años antes. Escuchen esto, y no es hasta 1954, pasó un siglo casi después de Gregorio Mendel, que el doctor Watson y el doctor Crick, norteamericanos, en 1954 ganan el Premio Nobel de Medicina por la investigación que hicieron acerca de la hélice del ADN. Y comenzó del 54 y terminó el siglo XX con el proyecto más grande que la conquista espacial de 1969, cuando el hombre pisó la luna. Se considera el proyecto más grande científico del siglo XX y se tituló el proyecto del genoma humano. En el año 2000, el presidente Clinton recibe al doctor Collins, que ha escrito libros, buscando en internet, él es cristiano, y fue nombrado el presidente del proyecto del genoma humano. El doctor Collins, con doble L y S de Samuel al final. Y el presidente Clinton le dice al doctor Collins, hemos por fin encontrado el libro de la vida en la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Ahora, ¿qué es el ADN? Para que muchos de ustedes lo puedan entender, porque se menciona por todos lados. Muy bien. Nuestro cuerpo está formado de trillones de células. Trillones de células. Todo el cuerpo humano tenemos células de diferentes tipos. Muy bien. En cada una de las trillones de células que tú tienes y que yo tengo, existe en cada célula un software. Gracias al descubrimiento de la computación y del disco duro y de la época cibernética en la que el mundo se encuentra, y el iPad y el iPhone, etcétera, etcétera, gracias a eso comenzamos a entender en el mundo espiritual que también traemos un disco duro, los seres humanos, y que la información que tú le metas a ese disco duro es el programa que tú produces. Por ejemplo, yo antes de ser cristiano, pues introduje a mi disco duro a Marx, al Che Guevara, a Lenin, a todos estos, la dialéctica materialista, marxista, comunista, etcétera, etcétera. Nietzsche era mi héroe, el ateo del siglo XX, y mi programa dentro de mí hizo que yo produjera y me comportara como un ateo, porque fui ateo casi 10 años antes de recibir a Cristo. Entonces, si tú introduces programas de sexo y comienzas a ver pornografía, toda esa pornografía
entra a alimentar, son softwares que entran a tu disco duro y comienzas a comportarte sexualmente como un degenerado, como una degenerada. ¿Por qué? Porque es la información que tú tienes. Si tú eres ateo porque te metieron softwares en tu universidad, en tu preparatoria, en tu secundaria, acerca de todo este ateísmo. Entonces tú tienes que pensar, tú tienes que actuar, tienes que comportarte de acuerdo a la información que tú tienes. Si yo prendo mi computadora ahorita y veo que quiero un programa acerca de astronomía y no lo encuentro, es porque no le he metido un software de astronomía a mi computadora. Mi computadora me da la información que tiene programada, nada más. Así es la mente humana. Todo esto nos ayuda a comprendernos cada vez más de las maravillas de Dios. Ahora bien, en cada célula de tu cuerpo tienes un software, o sea, tienes una información codificada, inteligente, de conocimiento. Y en cada célula de nuestro cuerpo existe tanto conocimiento para volver a hacerte a ti y a mí. Microscópicamente, en cada trillón de las células que tenemos, está la información de quién eres, el color de tus ojos, el tamaño de tu estatura, el color de tu pelo, las orejas de papalote de tu abuelo, la nariz de cuervo de tu papá. Toda la genética, hasta las enfermedades, vienen microscópicamente programadas dentro de cada célula de nuestro cuerpo, desde Adán hasta nuestros días. De tus tatarabuelos, si tus bisabuelos fueron diabéticos, tus abuelos fueron diabéticos, hay una propensidad de que tú heredes la diabetes genéticamente. Y uno de los más grandes, si tus bisabuelos murieron del corazón, tu abuelo murió del corazón, tu papá murió del corazón, los hermanos de tu papá murieron del corazón, hay una propensidad que tú hayas heredado problemas cardíacos en tu vida. Si tu abuelo fue gordo y tu abuela fue gorda, le decían la Tonina Jackson a tu abuela, y pasaron toda esta grasa, ¿verdad? Tienes una propensidad también a la gordura. Ahora, uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho en este siglo XXI es el siguiente: de que la alimentación puede cambiar la herencia que nosotros recibimos de muchas enfermedades. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de nuestra familia, mi padre muere del corazón a los 53, 54 años. Mi papá murió del corazón. Era un hombre como un 85 de estatura, muy alto. Era un oso, ¿verdad? Hasta los 30 años fue muy fuerte. De los 30 a los 40 se descompuso, comenzó a comer. Me acuerdo que 3 bolillos se desayunaba así, en una taza de café, así la de mi papá. Y agarraba los bolillos así, ricos, tostaditos. Así lo remojaba, porque si no se remoja no sabe rico, ¿verdad? Desde luego, a la mexicana. Y eso es lo que desayunaba. A los 45 años de edad mi papá estaba demasiado gordo y fumaba 3 cajetillas de Delicados sin filtro. Entonces le vino la angina de pecho, 2 anginas de pecho, ataque al miocardio y finalmente 2 ataques del corazón y se muere de arteriosclerosis, demasiada colesterol en la sangre y en las arterias, y su corazón ya no pudo soportar más y murió muy joven. Su hermano, que era delgado, también que fue torero, muere también del corazón. Y vemos nosotros que traíamos una cierta tendencia en la familia de problemas cardíacos. Cuando se muere mi padre, yo no era cristiano. Yo me convierto en 1974. Y fue tan grande el impacto de la muerte de mi padre que le dije a Dios cuando me convertí: yo quiero tener salud para servirte. Y desde que me convertí, comencé a tener una disciplina. No me quiero jactar de ninguna manera. Quiero compartirles un ejemplo nada más. Quiero tener una disciplina en mis hábitos alimenticios.
voy a tratar un postre a la semana, mucha agua, ¿verdad? Y correr todos los días, hacer ejercicio, nadar. Quiero llegar a los 70, 80 años de edad con salud, Señor. Hermanos en Cristo, se los digo con todo mi corazón, nunca en mi vida he tenido una enfermedad. Nunca me he enfermado de nada a la edad que yo tengo, que ya pasamos del 5º piso. Nunca jamás. Qué gripas, ¿verdad? Y qué cosas así, pero fuera de eso, he tenido cantidad de accidentes antes de que fuera cristiano. Me estrellé 2 veces en motocicleta, una vez en un Volkswagen, me metí bajo unas redilas, me abrieron desde aquí hasta acá, se me cayó así, se me veía todo por dentro, bueno, horrible, me atravesó una lanza a los 10 años de edad, se me salieron todas las tripas así, yo mi papá me las metió una por una, me puso una tela adhesiva, me van al hospital en Acapulco, vivíamos en Acapulco, ahí crecimos en la infancia, me salvaron de milagro, pero desde que me convertí, jamás he vuelto a tener ni un accidente, ni una enfermedad. Y lo digo, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Entonces, es increíble cómo podemos nosotros eliminar las tendencias genéticas cambiando la alimentación. Si tu familia fuera una bola de gordos, ¿verdad?, necesitas tú entender que necesitas una dieta. Necesitas dejar de comer papitas y Coca-Cola. Necesitas comenzar a tener por lo menos 2 litros de agua diarios. Caminar por lo menos alrededor de la torre latinoamericana 10 veces. O Chapultepec, no sé en dónde. Pero necesitamos entender que es increíble que los alimentos pueden cancelar muchos problemas que se heredan genéticamente. Es increíble lo que los alimentos hacen en el cuerpo humano. La fruta, las verduras, el ejercicio, el agua, el azúcar, elimínala para siempre de tu dieta, pero para siempre. Y no te imaginas, a los 40, 50 años de edad, te vas a sentir con energía, te vas a sentir con ganas de vivir. No vas a estar, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, ay, por aquí, por allá. ¿Qué es esa desgane? Es gasolina que no has quemado, que la tienes en los riñones. Ay, no quiero leer la Biblia, ya me subo 3, 4 calorías y me canso. Ay, hermano, no tengo ganas de nada. Y leo la Biblia y me duermo. Estoy en el servicio el domingo y me duermo. ¿Por qué? Porque no tienes la energía que necesita tu cuerpo para poder enfrentar las adversidades y los problemas que todos los días tenemos con ellos que vivir. Entonces, es maravilloso que la Biblia nos muestre claramente en el libro del Génesis el inicio de la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo preparó? ¿Por qué quiere Dios que entendamos estos principios de la genética? Ahora bien, para terminar en penúltimo lugar, está comprobado científicamente las leyes de la herencia. Está comprobado que si tu mamá es güera, tú eres güero, o si tu papá es moreno y tu mamá güera, pues sales ahí medio pistachón, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cuando los españoles llegaron a México, se cruzaron con las indígenas y nacieron los que se llaman los criollos. En fin, ¿verdad? Todo eso está comprobado científicamente que heredamos en el esperma microscópico de mi papá. Cuando se unió con el esperma, con los 23 cromosomas de mi mamá, y el esperma de mi papá, Y, fertilizó los cromosomas X de mi mamá, se juntaron, formaron un cigote de 46 células, y de ahí comenzamos a nacer y a ser desarrollados en la matriz de nuestra madre. Pero en ese esperma de mi papá y en ese esperma de mi mamá, venía información de mi mamá desde Eva hasta donde está mi mamá. Y en el de mi papá venía información desde Adán hasta donde mi papá pudo fertilizar el óvulo de mi mamá. Esto es impresionante. Muy bien. Si heredamos características físicas, que eso es ya innegable, demostrado científicamente, está demostrado también que se heredan características emocionales. Si hubo locura en tu mamá o en tu abuela, puedes heredar
tendencias a la locura tú también. Si tu abuela o tu abuelo fueron brujos, o tu bisabuela fue la bruja mayor de Tlatelolco, tú puedes haber heredado también el espíritu. Cuando se muere la bisabuela o la abuela bruja de Tlatelolco, se sale el espíritu de tu abuela, entierran su cuerpo y ese espíritu comienza a perpetuarse buscando en la misma familia quiénes de las hijas o quiénes de los hijos tiene la propensidad a la brujería para incubarse en ellos y continuar perpetuándose, y se llaman en la Biblia espíritus familiares. Ahora bien, si somos un cuerpo y somos un alma, que son las emociones, los sentimientos, la voluntad y la mente, y hemos heredado eso, la Biblia es el único libro que nos revela que también el ser humano ha heredado una enfermedad, una infección espiritual. Salmo 51, dice David: en pecado fui engendrado por mi madre. Romanos 5, 12. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, vean el lenguaje de hace 2000 años de la Biblia. Aquí está Pablo en Romanos 5, 12. El pecado entró al mundo por un hombre. Observen, así el pecado pasó. ¿Cómo que pasó? Esa palabra es, se transmitió algo que la Biblia llama pecado a toda la raza humana. Así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto tú y yo hemos pecado. Entonces, hemos heredado una infección espiritual que se llama pecado. Los hombres, al no conocer la Biblia, han tratado de darle alguna explicación por qué a los niños no se les enseña a portarse mal. ¿Por qué nacemos ya con la maldad en la naturaleza humana? Jamás le enseñas a un niño a portarse mal, le enseñas a portarse bien. William Shakespeare le llamaba a este problema humano el defecto trágico. Sigmund Freud, el medio ambiente, o problemas de la sexualidad infantil, heredadas. Marx, la lucha de clases. Y todos han tratado de poder descubrir qué es lo que hace que el ser humano sea autodestructivo. ¿Por qué fumas? Un ejemplo. Porque me gusta, hermano. Bueno, ¿qué dice? A ver, saca la cajetilla de cigarros. ¿Y qué dice? Este producto es nocivo para la salud y demostrado científicamente y médicamente que es cancerígeno. Pero me gusta, hermano. A ver, Chencho, ¿cómo es posible que tú sepas que te estás envenenando y que lo sigas haciendo? ¿Qué de veras te quieres morir? ¿Te quieres autodestruir? Me gusta. Con eso cambio los nervios. ¿Qué nervios ni qué nervios? Demostrado que no sabes que la pornografía desintegra el carácter del ser humano, te convierte en un animal, te impide que puedas entender los pensamientos de Dios. Maldice Dios tu matrimonio. Tus hijos pueden heredar maldiciones tremendas sexuales a través de todas estas cosas. Sí, lo sé, hermano. Entonces, ¿por qué no disciplinas tu cuerpo y tomas la decisión de tirar todo eso y cambiarle el canal y romper las revistas y ser una persona pura en tu vida para que Dios te bendiga? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una fuerza dentro de nosotros. Romanos capítulo 7 lo explica, que lo que quiero no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago lo que no quiero, dice Pablo en Romanos, encuentro que hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo al pecado. No quiero la pornografía, pero ¿por qué la sigo haciendo si sé que me hace mal? No quiero fumar, pero ¿por qué lo sigo haciendo? No me quiero emborrachar y yo sé que mi hígado, mi cuerpo, mi familia, puedo acabar con toda mi vida, hasta con mi negocio, si yo sigo emborrachándome. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque somos autodestructivos y la Biblia es el único libro que nos diagnostica el problema heredado. Y ¿sabes una cosa?
ni Alcohólicos Anónimos, ni Borrachos Anónimos, ni Neuróticos Anónimos, ni Marihuanos Anónimos, ni los gurús, ni el budismo zen, ni tampoco el yoga, ni nada puede cambiar la condición del hombre más que una sola medicina: la sangre de Jesucristo. La sangre, la vida de Jesús impartida a nuestra vida cuando le recibimos como nuestro Salvador, comienza a desinfectarnos poco a poquito en la medida y en el progreso en que yo tengo contacto con Dios a través de este libro. Y así pueden pasar 2, 3, 4 años de mi vida cristiana, y como no he tenido contacto con este libro, y mi vida cristiana es el domingo nada más, no he cambiado para nada. Y don Pancho sigue maltratando a su esposa, y el joven sigue fornicando con su novia, y sigue viendo pornografía, porque tu mente no ha sido desprogramada, y no la estás reprogramando con el nuevo software de Dios. Gracias a los descubrimientos científicos del siglo XX, la computadora, el internet, los discos duros, podemos entender el mecanismo de cómo tú y yo funcionamos. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a entender esto, comenzamos a despejar muchas incógnitas y muchos misterios, y a comprender una cosa: que si invocamos por Padre a aquel que es sin acepción de personas, nos juzga a cada uno de nosotros, y Dios no tiene consentidos, caminemos en el temor de Dios durante la corta vida que tengamos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El que destruya su cuerpo, Dios lo destruye. Si no cuido mi cuerpo, Dios no se hace responsable de mis enfermedades. No vengas con la panza de Santa Claus, y no vengas con problemas del cigarro. Señor, sáname, Señor, quítame lo carnal, sácame el espíritu de lo carnal. Hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, que Dios dice: tú sujeta y tú haz morir las obras de la carne. No le digas a Dios: ay, quítame lo carnal, o ayúdame a no ser prostituta, o ayúdame a no ser homosexual. No, hay algo en nosotros que es el Espíritu de Dios. No es un espíritu de temor, es un espíritu de valor y dominio propio. Y este cuerpo, 1 Corintios 9, hay que someterlo y chicotearlo y no darle gusto. Dice Pablo: pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que, si mi cuerpo no es mi siervo, y le sigo dando gusto a esta carne, y a la boca, y a mis ojos, y a mis oídos, y sigo poniendo en primer lugar el gusto y los apetitos de mi carne, voy a ser eliminado. Voy a ser eliminado. Y esta es la advertencia más grande que Dios nos hace en la Biblia. Somos responsables de nuestra salud, de nuestra higiene mental, de nuestra higiene emocional, porque tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado a través de la vida y la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos ha dado la esperanza a la cual debemos de permanecer firmes hasta el fin, si es que en tu vida habita el Hijo de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar a Jesucristo a sus vidas? ¿No quisieras invitar
a ese doctor que quiere entrar a tu vida a sanarte. No hay ninguna otra medicina más que lo que Él hizo en la cruz. Es la cruz de Cristo la respuesta al problema del pecado humano. No hay ninguna otra cosa. Todo lo demás son paliativos y panaceas. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda maldad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana, ya nos han sido dadas por tu divino poder, por medio de todas las cosas y el conocimiento de la gloria y la excelencia de tu Hijo Jesucristo, a través de las cuales nos has dado grandes y preciosas promesas, para que por ellas participemos de tu naturaleza divina, habiendo huido del mundo, de la corrupción que está carcomiendo como una gangrena a la humanidad, y habernos apartado para que seamos diferentes con el poder que nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias porque somos guardados por tu poder mediante la fe. Mientras nos mantengamos confiando en tus promesas, no teniendo temor de nada ni de nadie. No desmayes, dice el Señor, no tengas temor. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te animo. Nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar. Vuélvete a mí, te estoy esperando. Si amas la vida, ven a mí, dice el Señor, porque yo soy la vida y la resurrección. Invita a Cristo diciéndole estas palabras, si no lo has hecho de una forma sincera. Señor, te doy gracias por la muerte de tu Hijo en la cruz. Te pido que perdones mis pecados. Creo que la sangre preciosa que Él vertió hasta su muerte es la que me limpia. Es la medicina que yo necesito para sanar de esta maldad, de este espíritu autodestructivo con el cual nacimos, y que ahora he comprendido que esta es la razón por la cual Él abrió los brazos en la cruz para perdonarme y decirme que Él es la respuesta a mis necesidades humanas y espirituales y emocionales. Te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias porque eres real y porque puedo tener ahora esa paz que mi alma ha buscado durante tanto tiempo y la he encontrado en ti, Jesús, mi Señor.